Amados, el Señor les bendiga a todos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, nos alegramos de estar aquí en la presencia de nuestro Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Doy una cordial bienvenida a todos los hermanos, a los hermanos que vienen de otros lugares, que ya se preparan para la convención, sean bienvenidos. A los amigos que vienen por primera o segunda vez, nos alegramos mucho de verle en este lugar. Saludamos muy especialmente a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, acá en Colombia y en cualquier país donde nos estén sintonizando. Gloria a Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Recuerde que Nehemías hace parte de los libros históricos. Nehemías capítulo 8. Gloria a Jesucristo. Los libros históricos del Antiguo Testamento. Allí encuentra usted el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Capítulo 8. Vamos a tomar los primeros 8 versículos de ese pasaje. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Yesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Sobabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a pedirle que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, exaltamos tu grandeza. Tú eres maravilloso, tú eres precioso, eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento. Tú eres la persona más importante en este lugar, tú eres nuestro invitado de honor. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. Adoramos y glorificamos tu santo nombre. Mil gracias te damos por tu presencia en este lugar, por cada hermano, por cada amigo que has traído y por todos los que nos ven a través de la internet. Gracias por tu bendita palabra, Señor, esta palabra maravillosa que ha sido de tanta bendición para cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor. Padre,
hemos venido con hambre y sed de ti. Hemos venido necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Por eso te suplicamos en esta hora que nos hables a través de tu palabra, que a través de ella seamos bendecidos, edificados, fortalecidos. Da la palabra que este pueblo necesita y dame la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para enseñarla, Padre. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo y en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, atamos, reprendemos y sometemos toda fuerza contraria, todo poder antagónico de las tinieblas que se haya levantado o pretenda levantarse en contra de esta iglesia. Lo reprendemos, lo sometemos en el nombre de Jesucristo. Desbaratamos los planes del diablo, destruimos las maquinaciones de las tinieblas contra esta iglesia, y en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de tu palabra, Padre, desato aquellas personas que hayan venido atadas por el enemigo, desato sus mentes, desato su voluntad, todo su ser, y las declaro libres de toda influencia diabólica y de toda opresión de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo, y confesamos victoria y libertad espiritual en el nombre glorioso de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A tu nombre sea la gloria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al nombre de Cristo. Cristo vive, aleluya. Bien, amados, el Señor me ha regalado un tema para compartirles en esta mañana que tiene como título: el pueblo es bendecido cuando está atento a la palabra de Dios. Amén. El pueblo es bendecido cuando está atento a la palabra de Dios. ¿Quiere ser bendecido? Esté atento a la palabra entonces. Nehemías, como muchos de ustedes saben, hermanos, como libro nos relata la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, unos 440 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo. Jerusalén ha sido por miles de años la capital política y espiritual del pueblo de Israel. Hoy por hoy no es la capital política de Israel, pero sigue siendo la capital espiritual, el lugar de adoración para los judíos. Pero en los tiempos de Nehemías, cuando Nehemías trabajaba en la corte del rey de Persia, que era un alto funcionario allí en la corte del rey, era el copero, que era uno de los cargos, hermano, más importantes por la confianza que tenía el rey en su copero. La importancia del copero del rey en aquella época radicaba en que el copero era el primero que tenía que probar el vino y los alimentos del rey antes de que el rey los tomara. Esto para evitar que el rey fuese envenenado, que alguien tratara de envenenarlo. Entonces el copero los probaba, tomaba el vino, y si el copero no se moría, el rey podía comer y tomar los alimentos. Era así. Esta relación personal hacía que el rey fuera adquiriendo mucha confianza en el copero, y el copero se convertía prácticamente en el confidente del rey, en amigo personal del rey, ¿sí? Y ese era Nehemías, un hombre seguramente de una presencia física agradable,
un hombre inteligente, que por supuesto al estar al lado del rey, el rey le había bendecido con posesiones, con dinero, etcétera. Pero un día, como la mayoría de ustedes conocen la historia, vienen de Jerusalén unos hombres, entre ellos Anani, que al parecer era hermano de sangre de Nehemías, y Nehemías les pregunta por Jerusalén, ¿cómo está la situación en Jerusalén? Los que de ustedes han estudiado un poco la palabra, recordarán que en el año 538 a.C. ya había partido el primer contingente de judíos hacia Jerusalén, pero Jerusalén estaba en ruinas. Con Zorobabel partieron unos 50.000 judíos hacia Israel, luego parte Esdras con otra cantidad de personas, con el propósito de restaurar el culto en Israel. 13 años después de que Esdras llega a Jerusalén, es que Nehemías recibe la noticia de que los judíos en Jerusalén estaban en grande mal y afrenta, porque los muros seguían destruidos, nadie se había preocupado. Hasta entonces ya hacía más de 90 años que había regresado el pueblo a la tierra, pero nadie se había preocupado por reedificar los muros. Los muros eran, hermano, lo que le proporcionaban seguridad a las ciudades de antaño, ¿sí? Por ejemplo, usted lee la historia de Jericó, que es muy conocida porque dice que cayeron los muros de Jericó, ¿sí? Jericó era una ciudad que, hermano, tenía una confianza suprema en sus muros. Eran muros altísimos, algunos dicen que eran de unos 6 a 9 metros de ancho, solo de ancho. Es decir, arriba, recuerde que Rahab la ramera tenía su casa arriba en el muro, había inclusive viviendas en el muro. Y toda ciudad importante se preocupaba por tener buenos muros, porque los muros le garantizaban seguridad. Y Jerusalén estaba sin muros, estaba desprotegida. Entonces, cuando Nehemías oye que los judíos allí en Jerusalén estaban en gran mal y afrenta, que los muros seguían derribados, que las puertas estaban quemadas por el fuego, él dice, hermano, que se sentó, lloró, ayunó, hizo duelo por algunos días, y hermano, se metió un propósito al corazón: voy a ir a reedificar los muros. Qué bueno cuando hay hombres y mujeres que le creen a Dios, que se llevan al corazón, hermano, propósitos, y los llevan a la presencia del Señor. Porque cuando usted estudia este libro, hermano, que es maravilloso, si no lo ha estudiado, yo le aconsejo que lo estudie, es muy edificante. Porque Nehemías no arrancó como un loco para Jerusalén, de hecho no podía hacerlo, él no se mandaba solo, él era sirviente del rey. La vida de él estaba en las manos del rey. Si el rey quería matarlo, lo mataba, y nadie le iba a decir al rey: ¿a usted qué le pasó? Eran las leyes de entonces. Hoy, por ejemplo, un presidente no puede decir que va a matar a cualquier ciudadano, porque inmediatamente sería enjuiciado. En esa época el rey era, hermano, la autoridad absoluta. Entonces Nehemías, hermano, entra en un tiempo de oración y de ayuno de 4 meses, orando, ayunando, clamando al Señor, presentándole su proyecto. Y algo que hay que destacar de Nehemías, hermano, es que él no era constructor, él no era ingeniero civil, era copero. Pero sin embargo dijo: yo creo que con la ayuda del Dios Todopoderoso yo puedo construir esos muros. Hermano, Nehemías no se limitó, porque si Nehemías se hubiera puesto a mirar sus credenciales, sus diplomas, copero, hizo un curso de mesa y bar en el SENA y solo le alcanzó para ser copero, no era ingeniero. Entonces cualquiera diría: no, pues yo qué voy a ir a hacer allá. Hermano, no, el hombre que le cree a Dios, la mujer que le cree a Dios,
mira por encima de las dificultades, mira por encima de las limitaciones. Él simplemente creyó: si Dios me da la gracia, si Dios me abre las puertas, si Dios me entrega los recursos, yo voy a reconstruir los muros. Conocemos la historia, hermano. Llegó el día, porque Dios siempre, hermano, tiene preparado el día y el momento para responder a nuestras oraciones. Llegó el día en que Dios abrió la puerta, hermano, y usted y yo conocemos la historia de cómo el rey notó que Nehemías estaba triste. Le preguntó, Nehemías le dijo: no, lo que pasa es que he recibido noticias de que la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está derribada, sus puertas consumidas por el fuego, y eso me tiene triste. Y hermano, cuando las cosas son de Dios, el rey le hubiera podido decir: a mí qué me importa. Pero el rey le dijo: ¿qué cosa pides? Porque ya Dios había preparado el corazón del rey. Usted y yo, amados hermanos, necesitamos, mire, tal vez en este momento hayan personas con las que usted necesite que Dios trate, y usted quisiera que fuera allá. Nehemías se tomó 4 meses de oración, de ayuno, de clamor, y esa mañana el rey le preguntó: ¿qué cosa pides? Y Nehemías dijo: esta es la oportunidad, aquí no, o es ahora o nunca, hermano. Dice: entonces oré al Rey de los cielos, hermano, en su mente le dijo: Señor, dame la palabra. Y le dice: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de tus ojos, envíame a Jerusalén y la reedificaré. Y qué bendición, hermano. Dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El mismo Dios de ayer y de hoy y de todos los siglos, el mismo Dios que hace más de 2400 años le concedió semejante petición a Nehemías, es el mismo de hoy. A usted, a mí nos hace falta es creerle, amado hermano. Él no ha cambiado. La Biblia dice que Él no cambia. Amén. Nehemías marcó la diferencia porque le creyó a Dios. Mire, hermano, llegaron Zorobabel en el año 538 antes de Cristo como líder, juntamente con el sacerdote Josué. Hermano, a fuerza de lidias construyeron el templo. Pasaron más de 90 años y nadie en Jerusalén se había preocupado por reedificar los muros. Pero uno que vivía en Persia, a 4 meses de camino, que en mi concepto yo creo que Nehemías no nació en Jerusalén, porque recuerda, el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia, y ahora habían pasado más de 90 años desde que el primer remanente encabezado por Zorobabel había partido hacia Jerusalén. Entonces, en mi concepto, yo creo que Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías nació en Persia o en Babilonia, pero era de sangre judía y amaba esa patria, aunque quizá no la conocía todavía. Y hermano, él comenzó, hermano. ¿Qué marcó la diferencia? Este hombre le creyó a Dios. A través de la historia, los hombres y mujeres que marcan la diferencia son los que le creen a Dios. Amén, amado. Es eso. Por eso es tan maravilloso ese capítulo 11 de Hebreos, porque ahí nos presenta la galería de los héroes de la fe. Y el escritor dice: no, y tiempo me faltaría para hablar de este, de aquel, del otro, de este y de este, y de tantos, hermanos. Es decir, no me alcanza el tiempo, no me alcanza. Tiempo faltaría, hermano, porque es que a través de la historia, hermano, hubo héroes de fe, de la fe, por miles, anónimos muchos de ellos, pero que por la fe, hermano, alcanzaron grandes promesas de parte del Señor. Lo cierto, hermano, es que Nehemías llega a Jerusalén, reconstruye el templo,
comienza todo el proceso de la restauración de la ciudad. Y es cuando en este capítulo 8 se nos presenta lo que yo he llamado una convención nacional que hicieron los judíos en Jerusalén. Porque a mí lo que dice el capítulo 8, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ¿dónde? ¿En dónde, perdón? Sus ciudades, o sea, no estaban en Jerusalén. Siga leyendo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, es decir, en Jerusalén, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pare ahí, hermano. Yo veo aquí una convención. Estaban en sus ciudades, pero en el mes séptimo, o antes de que llegara el mes séptimo, hermano, hubo una santa convocación. Vamos a celebrar una fiesta a nuestro Dios. Que de hecho la celebraron. Cuando usted estudia todo el capítulo se da cuenta de que celebraron la fiesta de los tabernáculos, gloria al Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, si lo miramos, lo comparamos al tiempo de nuestros días, era una convención nacional en Jerusalén, gloria al Señor. El propósito de dicha convención era restaurar el culto y volver a escuchar la palabra de Dios, porque toda esta gente que había venido de Babilonia, hermano, prácticamente nunca habían adorado al Señor, no sabían que era lo que realmente adorar a Dios, porque en Babilonia ellos no podían adorar a Dios, en Babilonia ellos no podían hacer cultos al Señor. Si usted va al libro de los Salmos, capítulo 137, vamos a mirar un detalle allí, capítulo 137 del libro de los Salmos, al nombre de Cristo. Maravilloso es Dios. ¿Podemos bajar un poquitico a los monitores, por favor? Gloria a Jesucristo. Capítulo 137 del libro de los Salmos. ¿Lo tienen? Verso 1 en adelante. Junto a los ríos de Babilonia. Mire, hermano, présteme atención antes de leer. Esta es digámoslo, un testimonio contado por judíos que estuvieron en Babilonia en la cautividad. Lea, siga leyendo. Por eso dice: lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Es lo mismo que decir Jerusalén. Amén. Verso 2: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y la respuesta de ellos fue: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Amén. Mire, amado hermano, la realidad espiritual que ellos vivían cuando estaban cautivos en Babilonia. Amén. Y de pronto permítame hacer un paréntesis para que de pronto algunos que no están muy empapados con el tema entiendan el contexto de esto. En el año 605, a partir del año 605, antes de nuestro Señor Jesucristo, debido al pecado en que había caído el pueblo de judío, Dios permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadiera Jerusalén y comenzara a llevarse a los judíos cautivos a Babilonia. La cautividad
de Babilonia, o el proceso de llevarse a los judíos cautivos, se dio en al menos 3 etapas. La primera en el año 605 antes de Cristo, la segunda 8 años después, es decir, en el 597 antes de Cristo, y la tercera etapa 19 años después de la primera, en el año 586 antes de Cristo. Algunos dicen que en el año 582 hubo otra cuarta deportación. De hecho, Jeremías también habla de ese tema, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, hermano, ellos habían sido llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Jerusalén se quedó desolada. Israel, la tierra de Canaán como tal, de Israel, se quedó desolada, sin habitantes, por 70 años. Y ahora estaban los judíos, el pueblo de Dios, cautivos en Babilonia. Allí no tenían templo, ya el templo había sido destruido, fue destruido en el 586 antes de Cristo. Allí no podían ofrecer sus sacrificios a Dios, pero sus enemigos habían escuchado que ya ellos eran un pueblo, hermano, porque los judíos son un pueblo alegre. No sé si ustedes de algunos han visto, ellos hacen celebraciones. Para la cultura nuestra hace extraño la manera de ellos celebrar, pero ellos son pues bailan, hermano, son un pueblo alegre, ¿sí? Ellos se reúnen y cantan sus cánticos, hermano, y realmente son cánticos espirituales, pero ellos bailan, es su cultura. Eran un pueblo alegre, y allí sus enemigos los veían deprimidos, porque aquí está diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían alegría, nos pedían que les cantásemos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos les dijeron, no podemos, no estamos en la capacidad de hacerlo. Es como si les dijeran, no tenemos la libertad espiritual para hacerlo, estamos atados. Espiritualmente hablando, nos quedamos sin vida. Nos quedamos sin libertad espiritual, sin libertad para orar, sin libertad para cantar a nuestro Dios. Esa era la condición de los judíos en Babilonia, amados hermanos. Pero este pasaje dice mucho más, porque este pasaje también ilustra, hermanos, o representa la condición espiritual, hermano, de un cristiano cuando entra en un proceso de cautividad espiritual. Hermano, hoy en día, yo me atrevo a asegurar, en cualquier congregación hay cristianos espiritualmente cautivos. Están cautivos, están atados por el enemigo. Y yo lo digo de esta manera, usted y yo, cuando nacimos en la vida espiritual, no nacimos atados. Todo lo contrario, el día que yo pasé a un altar y recibí a Cristo, ese día las cadenas del pecado que me ataban fueron rotas. Ese día yo fui libre. Como el día que usted, amado hermano, aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted fue hecho libre. Pero comienza a pasar el tiempo y hay creyentes que comienzan a darle lugar al enemigo, a tener en poco la palabra, a ignorar las advertencias de Dios. Y el enemigo, ya aquí no es un Nabucodonosor con un ejército de caldeos, porque así se les dice a los babilonios, caldeos. Ya aquí son otras fuerzas oscuras, poderes antagónicos de las tinieblas que habitan en las regiones espirituales, es decir, en los aires. Y hay creyentes, hermano, que se van descuidando, que comienzan a abrirle puertas al enemigo, y el diablo, que el Señor lo reprenda, ni corto ni perezoso, hermano, lo va atando y lo va envolviendo, digámoslo así, en una soga, lo va envolviendo y le va dando vueltas, y le va dando vueltas, hermano.
cuando usted va a querer o va a pretender levantar sus manos para adorar a Dios, no es capaz. Cuando va a abrir sus labios como antes los abría para alabar a Dios, no es capaz. Por eso usted ve en los cultos cristianos evangélicos mudos. Yo los he observado, hermano. El pueblo está cantando, el pueblo está adorando y ellos están ahí, cierran los ojos y están así. Algunos todavía la fuerza le alcanzan y hacen esto, pero no abren la boca, hacen esto. Y todo el pueblo cantando aleluya. ¿Por qué? Eso no es gratuito, hermano. Eso tiene una razón. Porque un cristiano libre alaba. Un cristiano libre ora. Un cristiano atado no puede orar. Como ellos estaban cautivos en Babilonia, no podían adorar, no podían dar culto al Señor, y tampoco había alegría en sus corazones. Amén, amados. Es por eso, hermano, que un buen cristiano siempre lucha por mantener la libertad espiritual. Si algo, hermano, si algún activo valioso podemos tener usted y yo en la vida espiritual, es la libertad para orar, para adorar y para glorificar al Señor. Hermano, ese es un activo invaluable, porque se habla de activos tangibles y de activos intangibles. Este púlpito, por ejemplo, es un activo tangible. Si este púlpito lo fuésemos a vender, hombre, de pronto cualquiera diría, hombre, sí, me gusta. ¿Cuánto cuesta? Es un activo tangible, ¿sí? Pero hay activos intangibles, es aquellos que no se pueden tocar, y uno de mis activos intangibles, hermano, de mayor valor, es que yo tenga libertad espiritual. Porque cuando yo tengo libertad espiritual, hermano, oro con libertad, alabo a Dios con libertad, levanto mis manos con libertad, al nombre de Cristo. Mire, hermano, pero cuando no hay esa libertad, ¿qué hay? Mortandad espiritual, sequedad espiritual, depresión. Mire lo que ellos dicen: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. ¿Y qué hicieron con los instrumentos musicales para alabar al Señor? Los colgaron. En los sauces los colgaron. Como hay tanto evangélico hoy en día, con sus instrumentos para alabar a Dios, hermanos, los tienen colgados. Ya no lo alaban con las manos, ya no lo alaban con los pies, ya no lo alaban con la boca. Hermano, atados, deprimidos, sin gozo, sin alegría, gloria al Señor. Pero en este pasaje que hemos tomado, en el capítulo 8 de Nehemías, la historia cambia, gloria al Señor. Recuerde que estamos haciendo un breve recuento, ¿sí?, para poder entender un poco lo que está pasando en este capítulo 8 de Nehemías. Le invito a que vaya ya al capítulo 8. Ya habían regresado los judíos de Babilonia, ya habían edificado el templo nuevamente, ya habían reconstruido los muros, y ahora se convoca una convención nacional para ofrecerle culto al Señor. Y escúcheme por favor, para oír la palabra de Dios. Verso 1 en adelante. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día
del mes séptimo. Pare ahí, hermano. Qué bendición, hermano. Fue el mismo pueblo, hermano, el que le pidió al sacerdote, por favor, hermano Esdras, sacerdote Esdras, traiga el libro de la ley. Es decir, traiga el Pentateuco. El libro de la ley era el Pentateuco. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia. ¿Sí? Tráigalo y léalo, porque nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. Porque nosotros queremos saber qué nos quiere decir Dios a nuestras vidas, que tenemos que corregir. Queremos oír la palabra de Dios. Amén. Fue el mismo pueblo, amado hermano. Y cuando el pueblo manifiesta o de alguna manera expresa ese deseo sincero de oír la palabra del Señor, hermano, eso es un gran síntoma, porque eso habla de que hay buena salud espiritual. Por ejemplo, ¿qué le preocupa a una madre cuando tiene un bebé? Que el bebé no coma. Mientras ese bebé, hermano, toma pecho, toma tetero y le empiezan a dar sopitas y papillitas y ese bebé come y todo cachetón, la mamá y el papá son felices. Pero si el bebé no quiere nada, hermano, ya preocupa. ¿Y cuántos bebés hay en las iglesias que no quieren nada de palabra? Ya no les provoca venir a los cultos. Mire, hermano, mañana con la ayuda del Señor empieza una convención nacional. Viene gente de todo el país. Sé que viene, por ejemplo, mañana aterrizan alrededor de 40 hermanos de Panamá. Viene otro grupo de Venezuela, vienen de Ecuador, ya llegaron de Perú. Viene gente de Estados Unidos, hermano, a la convención. Y qué triste que tal vez haya hermanos de la ciudad que en el corazón estén diciendo: yo no quiero ir a la convención. Amén. Otros hoy tal vez dijeron: yo no quiero ir al culto. No me provoca ir al culto. ¿A qué venimos al culto? A 2 cosas fundamentales. Primero, a honrar y a glorificar al Señor. Y segundo, a escuchar la palabra de Dios. El culto no es una obra de teatro. El culto no es un espectáculo. No es una presentación. No. Es, su nombre lo indica, el culto a Dios. Recuerde, amado hermano, el culto no es para nosotros. El culto lo hacemos para Dios. Somos nosotros los que debemos darle culto a Dios, porque Él es digno de ser exaltado, porque Él es digno de ser glorificado, porque Él es nuestro Dios, porque nosotros reconocemos que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es quien sustenta todas las cosas con la diestra de su justicia. Como dice el salmista, hermano, en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Reconocer que Jehová es Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria al Señor. Entonces venimos a darle culto a Dios, pero también en el culto Él nos habla a través de su palabra. Y mire, hermano, uno de los grandes males que está sufriendo mucha gente de hoy es que ya no quieren oír la palabra de Dios. Hoy mucha gente quiere tener religión, pero que la religión no les toque su pecado. Quieren tener religión, pero una religión que no les prohíba darle rienda suelta a su lascivia, a su perversión, a su inmoralidad. Pero ellos dicen: yo creo en Dios. Claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Pero si le contara dónde estuve anoche,
Uy, hermano, eso por allá, eso está, unas nenas, dicen ellos. Pero dice que tienen religión. Y hermano, eso sobró el trago, había cerveza, había whisky, había ron, pero claro, yo creo en Dios, dicen ellos. Dicen creer en Dios, pero hermano, el pecado está en la primera orden del día en sus vidas. Al nombre de Cristo. Por eso mucha gente dice, a mí no me gusta ir a esa iglesia, porque allá exigen demasiado. Hemos escuchado eso muchas veces. ¿Por qué no volvió a la iglesia? Porque allá exigen demasiado. Es decir, porque allá no me permiten tener una amante, porque allá no me permiten tomarme mis cervecitas cada 8 días, porque allá no puedo volver a fumar marihuanita. Es eso. Porque aquí lo que le enseñamos a la gente es a apartarse del pecado para hacer la voluntad de Dios. Es eso. No es que el pastor exija demasiado. Lo que debe hacer un pastor que se siente responsable delante de Dios por esta labor es enseñar al pueblo la palabra. Y cuando usted va a la Biblia, hermano, Dios es exigente. Amigo, Dios es exigente. Tiene todo el derecho a exigirnos porque Él es nuestro creador. Dios no es ningún aparecido. Es el creador de todas las cosas. Es el que nos dio vida a usted y a mí. Y es más, delante de Él, quiera o no quiera, todo ser humano un día tendrá que ir a darle cuentas. Amén. Mira, Apocalipsis habla de eso. Apocalipsis habla del juicio ante el gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los muertos grandes y pequeños, los grandes, los Barack Obama, amén, es decir, la gente de renombre internacional, los Cristiano Ronaldos, los James Rodríguez, los Michael Jacksons, todos los grandes, los que usted ve que todos los días salen por la farra, todo, mire, fulano de tal, fulano, todo en la prensa, en primera página, esos son los grandes. Los pequeños son los Juan Pérez, los Gustavo Rodríguez, los que nadie pregunta. ¿Cuándo ha salido alguno de ustedes a ver en la revista Cromos? ¿No? Ni va a salir. Amén. Aclaro, el juicio ante el gran trono blanco será para todos los que se perdieron. Nosotros los cristianos no vamos a estar en el juicio ante el gran trono blanco. Nosotros los cristianos vamos a estar en el juicio de los galardones, de los talentos, gloria al Señor. Pero el otro detalle que llama la atención es que dice, y los libros fueron abiertos. Todo ser humano, hermano y amigo que me escucha, arriba en el cielo hay un libro donde registran cada una de las acciones de cada individuo en esta tierra. Todas, hermano, todas. Yo no sé qué van a hacer toda esta cantidad de corruptos, desgraciados políticos, muchos de ellos criminales, porque muchos de ellos son criminales. Desaparecen testigos, hacen desaparecer documentos de los juzgados, hermano, hacen lo que sea para que aquí no los vayan a condenar. Pues les tengo una mala noticia, ojalá algún corrupto de esos me llegue a escuchar. Arriba en el cielo no podrán ocultar, no podrán esconder
esas evidencias que hay en contra de su maldad, en contra de su pecado, en contra de su rapiña. Allá están todas las pruebas. Allá no podrán desaparecer testigos. Allá no podrán borrar evidencias, desaparecer archivos. Allá no podrán. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Para qué abrieron el libro de la vida? Para demostrarle a cada uno de esos individuos que van a estar allí en el juicio ante el gran trono blanco: mire, señor fulano de tal, su nombre no está aquí en el libro de la vida. No, pero ¿cómo así? Si yo fui muy buena gente, si yo hice escuelas, hospitales, si yo daba esto, si yo daba aquello. La Biblia dice: no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Si es bueno hacer buenas obras, pero usted no debe hacer obras para salvarse. Claro, si yo hago buenas obras, eso me va a traer bendición, porque la Biblia dice que el que da, recibe. Si yo lo doy a un necesitado, Dios me bendice a mí. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Mira, hay gente que se dedica a algo que se llama la filantropía, humanamente hablando, es bueno. Gente que tiene recursos económicos, hermano, y se dedican a darle a fundaciones, que trabajan con los niños, que trabajan con los enfermos de SIDA, que trabajan con los ancianos. Eso es filantropía, es bueno, no es malo, pero eso no alcanza para la salvación. Qué bueno que ese filántropo primero se convirtiera a Cristo y después ahí sí comenzara a hacer tanta obra, hermano, de caridad. Eso sería muy bueno. Que Dios salve millonario, hermano, y esa gente ya tocada por el Señor comience, hermano, a darle un manejo diferente a sus riquezas, hermano, a socorrer tanto niño que hay en la calle, tanta niña en la prostitución, tanto niño en el homosexualismo. Eso sería una bendición. Amén. Pero puede ser el filántropo que sea, pero si no tiene a Cristo en el corazón, se pierde. Al nombre de Cristo. Entonces, hermano, en el juicio ante el gran trono blanco se abrirán los libros, y dice: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo que está en este lugar y que me escucha a través de la internet, déjeme decirle lo siguiente, con todo el respeto que usted me merece, pero yo quiero que usted conozca la verdad. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, usted debe creer en Jesucristo, recibirlo como su Salvador personal de todo corazón y comenzar a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Es de esa manera que el nombre de una persona llega a ser inscrito en el libro de la vida. De lo contrario, no. Todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces les decía que hay mucha gente que dice: a mí no me gusta ir a esa iglesia porque allá exigen demasiado. Claro, hermano, es que la iglesia de Cristo no es un club nocturno. La iglesia de Cristo no es un lugar de parrandas, de carnavales. Aquí estamos los que queremos agradar a Dios. Amén. Y es más, los que queremos ir al cielo. Yo no me quiero ir para el infierno. Si eso me implica en esta tierra abstenerme de cuanto pecado